Vivimos en un mundo convulso y confuso. Al mirar la situación actual de nuestro planeta, políticamente dividido, culturalmente fragmentado y espiritualmente confundido, es natural preguntarse, ¿por qué está Urantia sumida en tal caos espiritual? Los lectores del libro de Urantia saben que nuestro mundo carga con una pesada herencia, un aislamiento espiritual producto de decisiones trágicas ocurridas en un distante pasado planetario. Estas decisiones desviaron el curso previsto de nuestra evolución. Urantia es descrita como un mundo experimental, estigmatizado y aislado por la rebelión. Un planeta cuyas primeras revelaciones divinas fracasaron en su propósito de elevarnos. Comprender las raíces de este aislamiento nos ayuda a contrastar el estado actual, confuso y desastroso, con la visión elevada de lo que pudo haber sido nuestro destino espiritual. En este video ensayo oratorio exploraremos cómo las equivocadas decisiones de individuos clave en la historia de Urantia, tanto seres suprahumanos como humanos, nos condujeron a esta situación. Contrastaremos esa visión frustrada, un mundo unificado en idioma, paz y fraternidad, con nuestra cruda realidad, naciones en conflicto, culturas divididas y fe fragmentada. El libro de Urantia nos sirve de guía reveladora, y citaremos directamente sus pasajes para fundamentar esta reflexión espiritual. Para entender el presente, debemos remontarnos a los albores de la historia planetaria, tal como la revela el libro de Urantia. Según esta revelación, nuestro mundo debió haber seguido un plan evolutivo guiado por seres celestiales, primero un príncipe planetario con su séquito, y más adelante un par de hijos materiales, Adán y Eva, enviados para elevar la civilización. Estas eran las primeras revelaciones divinas destinadas a Urantia, proyectos de ascensión material y espiritual que, de haber tenido éxito, habrían transformado profundamente la sociedad humana. Lamentablemente, ambos proyectos fracasaron. La traición del príncipe planetario, Caligastia, al unirse a una rebelión cósmica, seguida milenios después por la falta de Adán y Eva, descarrilaron el destino previsto de Urantia. El impacto de estas decisiones fue devastador. Como afirma el libro de Urantia, es imposible comprender los problemas relacionados con la existencia humana en Urantia si no se tiene conocimiento del acontecimiento y las consecuencias de la rebelión planetaria. Esta rebelión modificó de manera notable el curso de la evolución social y del desarrollo espiritual, influyendo profundamente en toda la historia ulterior del planeta. En otras palabras, Urantia perdió el liderazgo espiritual que necesitaba en sus edades tempranas. El primer fracaso se originó hace unos 200.000 años, con la llamada Rebelión de Lucifer. Caligastia, nuestro príncipe planetario, debía haber guiado a las primitivas tribus humanas hacia una sociedad civilizada. En lugar de ello, sucumbió a la ambición promovida por Lucifer, un alto administrador del sistema local, y traicionó su deber sagrado. Cuando Caligastia se rebeló contra el plan divino, Urantia fue aislada del resto del universo. Los circuitos del sistema habían sido cortados. Urantia estaba aislada, relatan los documentos. Todas las comunicaciones con las esferas superiores cesaron de improviso, dejando al planeta sin guía ni consejo externo. Este aislamiento espiritual significó que, por primera vez, un mundo joven quedaba a oscuras, sin el soporte de sus mentores cósmicos. Las consecuencias fueron dramáticas. La incipiente civilización de Dalamatia, la sede del príncipe, se derrumbó en el caos y la violencia. La humanidad regresó a la barbarie tribal, sin una dirección unificada. El libro de Urantia resume así el efecto de aquella calamidad devastadora. Aunque la rebelión no detuvo la evolución biológica, sí alteró profundamente la evolución social y espiritual. Nuestro desarrollo moral y cultural quedó truncado, y Urantia pasó a ser un planeta aislado en cuarentena cósmica. Cabe destacar que este aislamiento no solo fue físico sino espiritual. La conexión con la familia universal quedó severamente limitada. Desde entonces, la verdad espiritual en nuestro mundo a menudo llegó mezclada con errores e interpretaciones deformadas, ya que faltaba la supervisión celestial directa.
Como señala el documento 102, debido al aislamiento de la rebelión, la revelación de la verdad en Urantia demasiado a menudo se ha mezclado con declaraciones de ciertas cosmologías parciales y transitorias. Es decir, durante milenios, la humanidad recibió luces espirituales atenuadas y distorsionadas, sin la claridad que un mundo normal, no aislado, habría disfrutado. Esta confusión inicial sentó las bases de la compleja maraña de religiones, mitos y temores supersticiosos que caracterizaron nuestra historia antigua. Pasaron cientos de miles de años en esa oscuridad relativa hasta que llegó la segunda revelación divina, Adán y Eva, nuestros hijos materiales, hace unos 37.000 años. En un mundo normal, la llegada de un Adán y una Eva planetarios ocurre cuando la humanidad ha evolucionado hasta su límite biológico y necesita un salto cultural y genético para avanzar al siguiente nivel. Estos elevados seres traen consigo el plasma de vida para mejorar las razas humanas y lideran una nueva edad de progreso acelerado. Su misión principal es elevar la civilización desde las sociedades agrícolas incipientes hasta niveles más avanzados de ciencia, arte y espiritualidad. Sin embargo, en Urantia, Adán y Eva encontraron una situación extremadamente difícil. El mundo que debían elevar estaba lejos de las condiciones esperadas debido al fracaso anterior. En vez de un planeta preparado y relativamente unificado, hallaron caos y atraso. El libro de Urantia describe vívidamente su dilema. Adán y Eva se encontraban en una esfera totalmente carente de preparación. Un mundo que andaba a tientas en total oscuridad espiritual y afligido con una confusión exacerbada por la malograda misión de la administración anterior. Las mentes y la moral de las gentes estaban en bajo nivel. No había una religión esclarecida ni una ética común, y para colmo había una confusión lingüística enorme. En lugar de encontrarse con una sola lengua adoptable, estaban enfrentados con la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Nunca antes un par adámico había afrontado obstáculos semejantes en ningún planeta habitado. Urantia presentaba una población dividida en múltiples razas hostiles, con enormes rezagos genéticos y sociales. Adán y Eva estaban prácticamente solos ante esta tarea colosal, pues la rebelión previa los había dejado aislados de la asesoría de sus superiores. No podían consultar con sus superiores de Jerusalén ni de Edentia, se encontraban aislados, afrontando cada día un enredo nuevo. Imaginemos su sentimiento de soledad y frustración, enviados para establecer la hermandad humana, pero situados en un mundo donde ni siquiera podían comunicarse eficazmente con las tribus debido a las barreras idiomáticas. Su misión de unificar las razas y elevar la biología humana parecía casi irrealizable bajo esas condiciones. A pesar de todo, Adán y Eva trabajaron con entrega por más de un siglo tratando de mejorar las cosas. Pero con el tiempo, el panorama les resultó tan desesperado que perdieron la paciencia. En lugar de seguir el plan divino al pie de la letra y perseverar durante siglos, buscaron un atajo para obtener resultados rápidos. Esta impaciencia trágica condujo a la falta, el fallo, de Adán y Eva. Tal como narra el documento 75, si hubieran sido más pacientes, algún día habrían llegado a triunfar, pero fueron demasiado impacientes, querían resultados inmediatos, y así fue, mas los resultados que consiguieron vinieron a ser desastrosos, tanto para ellos como para su mundo. La decisión de Eva de desviarse del plan, convencida por argumentos engañosos de que así agilizaría el mejoramiento racial, precipitó el fracaso del segundo proyecto de elevación planetaria. Las consecuencias de la falta adámica fueron profundas pero diferentes a las de la rebelión del príncipe. No hubo una ruptura cósmica adicional ni una nueva caída en la barbarie absoluta. De hecho, Adán y Eva y sus hijos sí aportaron algo de su herencia superior a las razas humanas, pero muy por debajo de lo previsto. Su error los llevó a perder su estatus, y el plan de unificar y purificar a las razas quedó inconcluso. Urantia, de nuevo,
se vio privada del pleno beneficio de esta revelación. Las razas de color nunca llegaron a amalgamarse en una sola raza mundial, ni a hablar un idioma único, objetivos que en un mundo normal se habrían logrado gradualmente durante la edad post-adámica. En lugar de entrar en una edad dorada de progreso bajo la guía de nuestros elevados gobernantes, la humanidad de Urantia tuvo que seguir su camino a tientas, con solo destellos parciales de orientación espiritual en las épocas posteriores. Pintemos ahora el contraste. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy si aquellos dos proyectos divinos hubieran tenido éxito? Imaginemos por un momento que Caligastia se hubiese mantenido leal al plan universal y que Adán y Eva hubiesen cumplido plenamente con su misión. El libro de Urantia nos ofrece suficientes vislumbres de mundos normales para responder esta pregunta. De esa comparación surge una visión asombrosa de lo que Urantia podría haber alcanzado a estas alturas. Una civilización unificada en idioma y cultura. En un planeta donde la evolución sigue su curso sin interrupciones, con el tiempo las múltiples lenguas convergen en una sola. Habría ocurrido un proceso natural de unificación lingüística favorecido por la guía sabia de los educadores planetarios. De hecho, se afirma que los mundos progresan bajo el impulso de un solo idioma, una sola religión y, en las esferas normales, una sola raza, al alcanzar cierto grado de desarrollo. Urantia debería ya estar cerca de lograr un idioma global compartido. En la época posterior a Adán y Eva, los idiomas de las razas ceden el paso a la lengua del pueblo violeta, es decir, al idioma traído por la descendencia de Adán. Este lenguaje común mundial eliminaría enormes barreras entre los pueblos, junto con la mezcla de las razas, que idealmente habrían quedado prácticamente mezcladas en una sola familia humana para el final de la edad postadánica. Hoy no hablaríamos de divisiones étnicas ni prejuicios raciales. El color de piel sería tan solo un matiz de una misma familia terrestre. Nuestra diversidad cultural aún existiría en tradiciones locales, pero habría una cultura planetaria compartida en valores esenciales. La música, el arte y la literatura florecerían con inspiración universal, al haberse superado gradualmente las suspicacias tribales. En vez de la actual Babel de lenguas, podríamos tener la riqueza de muchas expresiones locales coexistiendo bajo un idioma mundial que nos hermana a todos. Un gobierno mundial y el fin de las guerras. Quizás el cambio más dramático sería en la esfera política. Un mundo guiado correctamente desde el principio habría avanzado hacia la paz global mucho antes. Las enseñanzas urantianas indican que el nacionalismo beligerante es un fruto amargo de nuestro atraso. En circunstancias normales, conforme las tribus se civilizan bajo un príncipe planetario leal, las guerras disminuyen en frecuencia e intensidad. Tras la llegada de Adán, el nacionalismo empieza a desvanecerse, reemplazado por la hermandad de la humanidad. En un mundo sin rebelión, para la época actual seguramente habríamos logrado instaurar un gobierno mundial representativo de toda la humanidad. De hecho, el libro de Urantia sostiene que no habrá paz duradera sin un gobierno mundial. La soberanía política de un gobierno representativo de la humanidad traerá una paz duradera en la tierra, y la fraternidad espiritual de los hombres asegurará para siempre la buena voluntad entre todos ellos. No existe otro camino para conseguir la paz en la tierra. Si los planes divinos hubiesen prosperado, Urantia ya habría recorrido ese camino. Podemos imaginar una unión planetaria, donde las antiguas naciones funcionaran como estados federados de un solo organismo global. Bajo la guía paternal de un soberano planetario sabio y leal, las disputas internacionales se resolverían mediante leyes y tribunales mundiales, no con conflictos armados. Habríamos evitado 2 guerras mundiales y otros innumerables conflictos fratricidas que hoy ensombrecen nuestra historia reciente. En un mundo así, conceptos como la soberanía nacional absoluta serían reliquias del pasado, reemplazados por la soberanía de toda la humanidad unida. Urantia viviría en paz. La defensa militar consumiría una porción ínfima de recursos, si es que existiese, dedicándose en cambio el esfuerzo global a la ciencia, la educación y el bienestar. Imagínese por un instante esa realidad.
ningún joven enviado a la guerra, ninguna familia separada por conflictos fronterizos. La palabra guerra sonaría tan arcaica como hoy nos suena carruaje de caballos. Una fe planetaria y claridad espiritual. Quizá el logro más bello habría sido en el ámbito espiritual. El plan original contemplaba que la religión evolucionaria, los temores y mitos con los que los primeros humanos adoran a lo desconocido, sería gradualmente iluminada por sucesivas revelaciones coherentes. Con la guía ininterrumpida de los maestros celestiales, la humanidad habría ido unificando su comprensión de la divinidad. Tras la labor educativa del príncipe planetario y su séquito, todas las razas habrían recibido las primeras verdades sobre el Creador y la organización del universo. Luego, con la llegada de Adán y Eva, esas verdades se habrían ampliado, enseñando la idea de la hermandad del hombre bajo la paternidad de Dios. En un mundo normal, para la época actual, la religión deja de ser causa de conflicto y se vuelve realmente un asunto planetario, no sectario. Habría probablemente una religión mundial o al menos un entendimiento universal de las verdades espirituales básicas, más allá de nombres y rituales. El libro de Urantia señala que, hasta que no hablen un idioma común, raramente se logra la paz universal, y la religión se vuelve más y más un asunto planetario en las eras avanzadas. Así, si Urantia no hubiera sufrido la rebelión, es muy posible que hoy la humanidad entera adorara junta al Padre Universal en espíritu y en verdad, cada uno a su manera, pero reconociendo la misma verdad fundamental. No tendríamos la actual fragmentación en centenares de credos y sectas enfrentadas. En cambio, existiría una rica vida espiritual compartida, donde la fe se armoniza con la ciencia y la filosofía. Recordemos que según el diseño divino, después de Adán, vendrían aún más revelaciones, la visita de un hijo magisterial instructivo y en eras posteriores, la autodonación de un hijo de Dios, como lo fue en nuestro caso Cristo Miguel, y finalmente la llegada de hijos instructores de la Trinidad para coronar la edad de luz y vida. De no haberse demorado todo por las fallas iniciales, Urantia quizá habría recibido un hijo magisterial hace miles de años, acelerando nuestra iluminación espiritual. La entera humanidad estaría ya orientada hacia la luz, disfrutando de la Edad de Oro, prevenida en las revelaciones. En síntesis, un Urantia exitoso, sin aislamiento espiritual, sería muy diferente. Probablemente un mundo de un solo idioma, con un gobierno planetario cooperativo, sin guerras desde hace muchas generaciones, con razas prácticamente fusionadas en una fraternidad multiétnica y con una vida espiritual vibrante y unificadora. El planeta estaría quizás en las primeras etapas de la era de luz y vida, esa condición paradisíaca donde el mal está casi erradicado y la sociedad se orienta por la verdad, la belleza y la bondad. La calidad de vida material también sería muy elevada. Por ejemplo, enfermedades casi eliminadas y longevidad mayor, gracias al avance biológico aportado por Adán y Eva. ¿Suena utópico? Puede ser, pero según los estándares cósmicos, esa es la trayectoria normal de un mundo bien guiado. Contrastemos esa visión ideal con nuestra realidad actual. Urantia hoy dista mucho de la unidad y armonía descritas. Somos un mundo que todavía anda a tientas buscando su camino, lidiando con las consecuencias de aquel aislamiento espiritual. En lo político, en lo cultural y en lo religioso espiritual, vemos los síntomas de nuestro desarrollo truncado. Políticamente, seguimos atrapados en las divisiones nacionales. Apenas en el último siglo, hemos comenzado a concebir seriamente la necesidad de una gobernanza mundial, ejemplificada en tímidos esfuerzos como la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas, pero aún no hemos materializado una verdadera unión planetaria. El espíritu del nacionalismo, aquel virus de soberanía egoísta, sigue vigente. El libro de Urantia es categórico al respecto. La verdadera enfermedad, detrás de la guerra, es el virus de la soberanía nacional. Mientras cada nación insista en su autodeterminación absoluta, las guerras continuarán, sea con bombas modernas o con los puños, piedras y palos. Hemos vivido 2 guerras mundiales devastadoras, y aunque aprendimos algunas lecciones dolorosas, la paz mundial aún pende de un hilo. La existencia de armamentos nucleares capaces de aniquilar la civilización en horas
es un oscuro recordatorio de nuestra inmadurez colectiva. Según la revelación, Urantia no puede lograr la paz permanente hasta que las naciones no renuncien voluntariamente a una parte de su soberanía en favor de la familia humana entera. Esto parecía un sueño lejano durante gran parte del siglo XX, y aún hoy parece idealista, pero es la única vía segura hacia la paz. Es notable cómo incluso grandes líderes visionarios de nuestra historia, figuras como una Ashoka, una Abraham Lincoln, una Mahatma Gandhi, una Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela, lograron avances en la ampliación de la fraternidad y la justicia, pero ninguno pudo superar del todo las barreras nacionales o sectarias de su época. Tales barreras no existirían, al menos no con tanta rigidez, si nuestro desarrollo político no hubiese sido entorpecido al comienzo. En un mundo normal, la evolución del gobierno va desde la tribu a la nación, y de la nación a un gobierno del mundo como corolario lógico. Urantia aún no ha completado ese proceso. Lo estamos intentando a duras penas y muy tardíamente. Culturalmente, la fragmentación también salta a la vista. Tenemos unas 7.000 lenguas vivas en el planeta, y aunque la globalización económica ha impuesto unas pocas lenguas francas, la mayoría de la población mundial no puede comunicarse libremente más allá de su idioma natal. Esta torre de Babel dificulta la comprensión mutua entre pueblos. Donde debiera haber unidad en la diversidad, a menudo hay malentendidos y prejuicios. Además, nuestra herencia genética muestra signos de la falta de la purificación racial que era esperable con la guía adámica. Persisten enfermedades hereditarias y desequilibrios poblacionales que en otros mundos se habrían corregido hace milenios. Las diferencias raciales externas aún provocan tensiones sociales, legado de que nunca completamos la amalgama bajo la dirección de un Adán. En cuanto a la cultura en sentido amplio, arte, ciencia, educación, Urantia logró avances notables en los últimos siglos por sus propios esfuerzos, especialmente después del Renacimiento y la Ilustración. Sin embargo, ese progreso material y científico ocurrió desfasado respecto al progreso ético y espiritual, creando peligrosos desequilibrios. El dominio de la tecnología sin una guía moral unificada nos llevó, por ejemplo, a las guerras mecanizadas y a la crisis ambiental actual. No es aventurado pensar que, con la influencia sostenida de unos supervisores planetarios sabios, nuestro desarrollo científico hubiese ido acompañado de una cultura planetaria más sostenible y ética. El libro de Urantia comenta que vuestro mundo está atrasado una dispensación o más respecto al plan planetario promedio. Y ciertamente lo vemos. Aún lidiamos con problemas, enfermedades, pobreza extrema, violencia, que en un mundo más avanzado ya estarían superados. Espiritualmente, la humanidad de Urantia vive una época de gran confusión pero también de búsqueda. Tenemos múltiples religiones mayores: cristianismo, islam, hinduismo, budismo, fe tradicional, etc., cada una con verdades valiosas, pero mezcladas con diversos grados de distorsión. La revelación nos dice que debido al aislamiento, incluso las religiones reveladas de nuestro pasado se contaminaron con cosmologías erróneas y supersticiones. Esto explica por qué, a pesar de las enseñanzas sublimes de figuras espirituales como Moisés, Buda, Confucio, Lao Tse, Jesús o Mahoma, sus seguidores posteriores a menudo cayeron en disputas doctrinales y divisiones sectarias. La ausencia de un líder espiritual planetario visible, como lo sería un príncipe planetario leal, y la falta de coordinación entre las diversas revelaciones parciales dejaron un mosaico complicado de credos. Muchas almas sinceras se han perdido en esta maraña, aumentando el auge del materialismo o del fanatismo. Un gran segmento de la población mundial hoy se siente desconectado espiritualmente, sin confiar plenamente en las religiones tradicionales, pero tampoco hallando fácilmente una nueva luz. Este es en el fondo el síntoma del aislamiento. Un alma vagabunda perdida en la oscuridad espiritual, enceguecida por la confusión y la distorsión. Como poéticamente lo expresa el documento 102. Con todo, no todo es pesimismo. A pesar de la confusión, el espíritu interior,
el ajustador del pensamiento, según la terminología urantiana, sigue trabajando en cada ser humano, inspirando vislumbres de fe y hambre de verdad. Es por esa acción divina interna que la humanidad no ha sucumbido completamente al cinismo. En los últimos tiempos observamos un despertar de la conciencia global. Valores de derechos humanos universales, movimientos interreligiosos de diálogo, una sensación creciente de que todos estamos juntos en esto. Estas tendencias son indicios de que, aún aislado, Urantia no está olvidado por el cielo. De hecho, el libro de Urantia mismo es presentado por sus autores como la quinta revelación de época, otorgada precisamente para esclarecer la verdad en esta hora crítica de transición mundial. Esta revelación, dicen, es un esfuerzo por rehabilitar este planeta tras la confusión de la rebelión. Es como si las esferas celestiales nos dijeran: sabemos cuán difícil ha sido el camino de Urantia, aquí tienen más luz para guiarse. El estado actual de nuestro mundo, con sus conflictos políticos, fragmentaciones culturales y disonancias espirituales, es el resultado directo de aquel temprano desvío del plan. No era el destino que el Padre Universal tenía reservado para Urantia. Sin embargo, entender estas causas cósmicas no es para lamentarnos sin remedio, al contrario, es para apreciar el enorme desafío que hemos heredado y la grandeza del esfuerzo humano por superarlo. A pesar de todo, hemos avanzado. Pensemos que no estábamos destinados a luchar tanto, mas aún así, en la adversidad, la chispa divina en el ser humano ha producido logros admirables. Quizá esta experiencia tan ruda haya desarrollado en Urantia una sabiduría peculiar que un día servirá a otros mundos. Nuestros poetas, nuestros santos, nuestros científicos e incluso el ciudadano común han tenido que forjar sentido y virtud prácticamente a ciegas, guiados solo por la luz interior y retazos de verdad. Al contemplar tanto lo que pudo haber sido como lo que es, podemos sentir una mezcla de anhelo y responsabilidad. No podemos cambiar el pasado ni deshacer las decisiones de aquellos seres que nos antecedieron en la administración del planeta, pero sí podemos influir en el futuro. El libro de Urantia nos inspira con la esperanza de que, a pesar del atraso y la confusión, Urantia alcanzará finalmente su destino de luz y vida. La ascensión espiritual, que debía haber sido guiada desde fuera, ahora depende en gran medida de nuestros propios esfuerzos interiores, apoyados por las verdades reveladas que vamos recibiendo. En cierto modo, la situación de Urantia nos convoca a todos a convertirnos en colaboradores activos del plan divino. Cada persona que despierta a la conciencia de la unidad espiritual contribuye a disipar un poco el aislamiento. Somos llamados a ser como Adanes y Evas individuales, elevando nuestro entorno, mejorando la calidad genética y cultural de nuestra familia humana mediante decisiones sabias y amorosas en cada generación. También estamos invitados a ser príncipes planetarios en pequeño, liderando con integridad en nuestras comunidades, promoviendo la justicia, la verdad y la reconciliación donde haya división. En palabras de la revelación, la fraternidad espiritual de los hombres asegurará para siempre la buena voluntad. No existe otro camino. Es decir, solo cultivando auténtica fraternidad, esa actitud de que todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos, podremos cimentar la paz externa y el progreso verdadero. ¿Qué implica esto de forma práctica y personal? Implica iniciar un proyecto de educación, reflexión y evolución espiritual en nuestras propias vidas y círculos de influencia. Educación, porque debemos informarnos de nuestra herencia planetaria real, conocer la historia de Urantia con ojos nuevos, entender las raíces de nuestras religiones y naciones sin fanatismos. Reflexión, porque cada uno necesita interiorizar las verdades espirituales y enfrentarse a los rezagos de oscuridad dentro de sí, prejuicios, odios, temores, que son microcosmos del aislamiento mayor. Y finalmente, evolución espiritual, porque la meta es transformarnos, crecer en carácter a la semejanza divina, desarrollar una fe robusta que pueda mover montañas de obstáculos.
En la vida cotidiana, cada acto de bondad, cada puente de entendimiento que tendemos entre culturas, cada paso hacia el perdón y la reconciliación son parte de una épica espiritual, la de un mundo que se rehúsa a quedar sumido en la confusión y que elige avanzar hacia la luz. No estamos solos en este empeño. Las mismas fuerzas celestiales que antes nos asistían de manera visible, hoy obran entre bambalinas. Recordemos la promesa reconfortante de que, a pesar de la cuarentena, Dios envió a Cristo Miguel, Jesús, a nuestro propio mundo. El Hijo Creador mismo vivió aquí, otorgándole a Urantia el inmenso honor de ser su escenario para revelar el amor del Padre. Ese acto supremo abrió definitivamente la vía espiritual para todos nosotros, certificando que ningún aislamiento puede separarnos del amor divino. La hermandad del hombre, que hoy parece un ideal lejano, fue declarada como meta realizable cuando Jesús enseñó: que todos sean uno, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Su espíritu de verdad sigue activo, uniendo los corazones más allá de credos formales. Por tanto, este es un llamado personal a los lectores novatos del libro de Urantia y a toda persona de buena voluntad a continuar la labor de eras pasados. Es la hora de la unidad política en forma de una federación mundial que garantice la paz, unidad cultural en apreciar la riqueza de cada pueblo mientras abrazamos una identidad planetaria, y unidad espiritual reconociendo al único Dios como Padre de todos, más allá de los nombres. Cada vez que optamos por la cooperación en vez de la competencia destructiva, cada vez que elegimos el diálogo en lugar de la violencia, estamos corrigiendo el rumbo que se torció hace milenios. Puede que no veamos en nuestra vida la culminación de este gran proyecto planetario, pero podemos acelerar su llegada. La revelación urantiana nos afirma que ningún ascendentero será privado de nada esencial para su ascensión. Urantia recibirá en su debido momento toda ayuda necesaria para alcanzar la meta, por lenta que haya sido su marcha. Nosotros, como generación presente, podemos hacer que esa marcha sea un poco más rápida y consciente. No debemos subestimar el poder de la verdad cuando es asumida por las masas. Imaginemos cuando una mayoría de seres humanos comprenda, aunque sea de forma sencilla, que todos somos familia. Esa sola realización podría derribar imperios de odio en una generación. En la retórica inspiradora del libro de Urantia, la hermandad del hombre es el objetivo de la sociedad y la paz mundial es indicador de nuestra madurez. Hemos sufrido suficiente como para anhelar sinceramente esa paz. Que el recuerdo de lo que Urantia debió ser no nos hunda en la tristeza por la pérdida, sino que nos eleve en propósito para lograr lo que aún puede ser. Porque, en última instancia, el aislamiento espiritual terminará. Los documentos nos aseguran que un día los circuitos universales se restaurarán plenamente y Urantia ocupará su lugar entre los mundos leales. Cuando eso pase, que nos encuentre ya unidos, que podamos presentarnos ante el universo como un planeta rehabilitado, que superó la adversidad y aprendió a amar. En conclusión, la historia de Urantia es una épica de caídas y rescates, de extravío y reencuentro. Estamos viviendo uno de sus capítulos decisivos. Tomemos, pues, la antorcha de la revelación y llevémosla en alto. Cada uno de nosotros, con fe activa y servicio desinteresado, puede ayudar a disipar las sombras del aislamiento. Es la hora de convertir la confusión en claridad, el conflicto en fraternidad y el miedo en amor. Así honraremos la intención original del plan divino para Urantia, y algún día, en el coro universal de mundos establecidos en luz y vida, nuestro planeta, antes llamado la oveja perdida del sistema, cantará con un único idioma de luz la gloria de haber encontrado su camino de regreso a la familia cósmica. Esa perspectiva épica y esperanzadora nos impulsa hacia adelante. El proyecto de evolución espiritual continúa y estamos todos invitados a ser sus protagonistas. Durante esta edad de luz y vida, el mundo prospera cada vez más bajo el gobierno paternal del soberano planetario. Los mundos progresan bajo el impulso de un solo idioma,
una sola religión. Describirías instintivamente este reino como el cielo en la tierra. Que este ideal nos inspire a trabajar por una Urantia transformada, donde finalmente se haga realidad la antigua oración: que venga tu reino y se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.